Bueno, desde el Uniamérica queremos darle la bienvenida y agradecer la invitación para participar en este curso. Uni viene viendo ya desde finales de la década del 90 con lo que fue la gran movilización de trabajadores y organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales en Seattle, que significó los primeros visos de una crisis que se nos venía encima y que culminó, cuya frutilla en el postre fue la crisis del 2001 en Argentina, cómo los debates sobre el comercio internacional se confundían y el neoliberalismo tomaba la cuestión del comercio internacional tratando de asimilar el avance del comercio a el avance del crecimiento y del desarrollo. Por eso la ronda de Doha se llamó la ronda del desarrollo en los términos de lo que fue el debate sobre el comercio en aquel entonces. Pero lo único que demostró esa visión ultra neoliberal del comercio internacional y de la economía fue básicamente de que ingresábamos a una etapa, la etapa más dura de la crisis, que reitero culminó con la crisis del 2001 y a partir del 2001 el advenimiento en América Latina de gobiernos de signo popular que permitieron demostrar una cosa absolutamente distinta. En primer lugar, que el comercio no es una cuestión neutra, el comercio es una cuestión político-económica, y que el comercio, el libre comercio, así lo llaman quienes no solo lo propugnan, sino que tratan de explicar a partir de la existencia del libre comercio el crecimiento y el desarrollo, que no es tal, eso es el comercio asimétrico. Es decir, lo que no se tiene en cuenta cuando se habla de comercio son las asimetrías existentes entre los países. Entonces, un país con una estructura económica y comercial internacional débil frente a un país que maneja resortes de la economía global o de la economía mundial, está en una situación de debilidad a la hora de comerciar. Por otra parte, subyace allí otro debate, que es el tema de los países productores de materias primas o que están en procesos de reprimarización de su economía, y los países industriales, que en general son proteccionistas para sí mismos y librecambistas para los países del tercer mundo o para los países periféricos. Entonces este es el debate. Cuando aquí se cae en el 2005 el ALCA en Argentina, algunos integrantes del movimiento sindical de las áreas internacionales plantearon, la UNI fue uno de ellos aquí en América, de que había que tener cuidado, que era un triunfo importante por parte de los gobiernos populares el haber hecho de que no se pudiera instrumentar el ALCA, pero que atrás iba a venir un plan de fortalecimiento o lanzamiento, diría yo, y luego fortalecimiento de los acuerdos bilaterales de comercio o los acuerdos bilaterales de inversión, porque en el fondo los acuerdos de comercio en realidad son tratados bastante parecidos a lo que es un tratado de inversión. Entonces, desde UNI y otros sectores planteamos claramente de que había que tener cuidado porque Estados Unidos iba a avanzar con una política de convencer a los países básicamente del área Pacífico para tratar de llevar adelante acuerdos bilaterales y cosa que al fin de cuentas logró. Nosotros en el cono sur de América Latina privilegiamos la integración regional. Nosotros en América Latina sabemos que la integración regional, como el Mercosur, parten de un acuerdo de comercio, pero el acuerdo de integración regional está rodeado de otra serie de elementos que los acuerdos de libre comercio no tienen. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia y revisar y ver en la práctica el funcionamiento del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, uno de los componentes del acuerdo es que el Estado Nacional que firma el acuerdo debe cumplir con las normas laborales que tiene sancionadas en su país, si no el acuerdo no se hace operativo. Eso no es ninguna novedad, si los países tienen que cumplir sus normas laborales. Los países tienen que cumplir sus normas laborales y, si es posible, armonizar con otros países para mejorar regionalmente o subregionalmente las normas laborales y las normas sociales. En realidad lo que estaba haciendo Estados Unidos era que Colombia cumpliese con algunas de sus normas laborales para operar como una protección frente al comercio y a la posición norteamericana en el mercado mundial. Esta era la realidad. Entonces este es el meollo de estos acuerdos o megaacuerdos que ahora han tomado forma de megaacuerdos regionales, como este que se viene del TISA, como el Acuerdo del Pacífico, que en general no van a beneficiar a los países de menores recursos, a los países en vías de desarrollo, sino que muy por el contrario benefician a Estados Unidos y su intención, yo diría, en los últimos estertores de ser la primera potencia mundial económica, habida cuenta del desarrollo en China. Entonces, el movimiento sindical internacional y los movimientos sindicales nacionales priorizamos los procesos de integración regional
porque la integración es distinta que el comercio. Contiene al comercio, pero contiene una visión de comercio justo que tiene en cuenta las realidades sociales, las realidades políticas, las estructuras económicas y las estructuras sociales y laborales de cada uno de los países. Y si no las tiene en cuenta, el proceso de integración regional permite construir, desde ese punto de vista, acuerdos que son mucho más beneficiosos para los países que lo que son estos acuerdos mega regionales, como es el caso del TISA, que por otra parte se construyen en secreto absoluto, sin la obligación de pasar por los parlamentos, y una serie de cuestiones que hacen sospechosa la existencia de estos proyectos para los pueblos básicamente de América Latina y en general para los pueblos y los países del mundo menos desarrollado.